Dios les bendiga una vez más en este nuevo día que Dios nos regala. Y estoy muy agradecida de Dios que podemos comenzar esta clase junto con ustedes, aprender lo que Dios quiere, que nosotros necesitamos saber. Doy gracias al Señor. Soy muy bendecida por poder aprender la palabra del Señor junto con ustedes. Acompáñenme para orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Dios mío. Gracias por regalarnos una nueva semana, un nuevo día. Gracias Señor porque nos regalas siempre tus bendiciones. Te pido en una manera especial que usted bendiga a todas las personas que se reúnen, que en cualquier momento toman este video para sentarse y aprender. Te ruego, Dios mío, que usted los bendiga en gran manera. Si están enfermos, que su mano de sanidad pase sobre la circunstancia que están sufriendo. Si están tristes, que los consuele. Si están desesperados, que traiga paz a sus corazones. Bendiga a los jóvenes que están interesados en estudiar tu palabra. Bendiga, Dios mío, los papás, las mamás, los hogares, las familias, mi Dios. Gracias, Dios mío. Te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, amados. La semana pasada nos quedamos en el versículo 12, en este precioso libro a los Romanos, capítulo 6. En verdad, este libro ha tocado en una manera tremenda nuestra forma de vivencia con el Señor. Para mí es como un tiempo de recapacitar, de pensar la manera como nosotros estamos conduciéndonos en el camino del Señor. Muchas veces no es que queremos hacerlo a propósito, sino que es falta de conocimiento. Otras veces es porque nunca hemos aprendido, no hemos topado estos puntos importantes, no ha habido la oportunidad quizás allá en su vida y pensamos que estamos correctamente, que estamos viviendo la palabra del Señor en una manera normal. Y cuando entramos a estudiar este libro, pues nos hace recapacitar, nos hace pensar que no estamos bien. La palabra de Dios siempre nos confronta. Y es bueno, porque dice la palabra del Señor que nosotros no podemos alcanzar la vida eterna con manchas ni con arrugas, que nuestra vestimenta tiene que ser blanca. Y si tiene que ser blanca es a base de mucho lavarlo, ¿verdad? Y quitar toda mancha. Y eso es lo que está la palabra del Señor haciendo a través de estas enseñanzas. En mi vida lo está haciendo. Y yo sé que también en la suya. Y estoy muy agradecida de Dios por eso. Ahora vamos a entrar a leer el versículo 13 y el versículo 14 del libro a los Romanos. En el capítulo 6, no se olvide. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es muy importante, amados. La palabra del Señor dice que nos presentemos, ¿verdad? Nos presentemos delante del Señor. Todo creyente debe de dar cuenta a Dios un día muy pronto o un día muy lejano. No es suficiente que nosotros asistemos a una iglesia, que nosotros hagamos todas las cosas, si nuestra vida
que es nuestra alma, que es la que tiene que ir a la morada de Dios, está ofrendada a Dios. Nosotros tenemos que ver que nuestra vida esté conforme, alineado a la palabra del Señor. La palabra del Señor es como un espejo. El espejo muestra nuestras manchas que están, dependiendo cómo usted se está mirando. Y el espejo le deja ver que está mal, que usted tiene una mancha, que usted tiene quizás su ropa en mala forma puesta. El espejo revela lo malo que está. Pero le voy a decir una cosa, que el espejo no es que le tiene que cambiar a usted, es usted la que tiene que tomar la decisión, es usted el que tiene que tomar la decisión. Si usted quiere quitarse esa mancha, pues que quizás en su rostro se le ve feo, o quizás cambiarse de ropa si no se ve cómodo, usted toma la decisión. Eso es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos confronta, nos enseña que todos los miembros de nuestro cuerpo deben de estar ahí dedicados a la presencia del Señor. Debe de ser una devoción para nosotros, no una carga, no un fastidio, no decir, es que ¿por qué yo tengo que hacer esto? Porque eso es lo que le va a estar a usted ayudando a cambiar. Eso le va a ayudar, que le está enfrentando quizás en una debilidad que usted no se daba cuenta que estaba mal. Pero como ahora la palabra del Señor dice que nuestros miembros debemos de presentarle al Señor en ofrenda, nosotros tenemos que hacerlo. Que es difícil, claro, porque nosotros estamos en una raza caída y es una lucha interna que todo creyente tiene. Pero la palabra del Señor dice que no tiene que enseñorearse de nosotros. Nosotros tenemos que hacer el cambio. Recuerde, en otras palabras, como leímos en el versículo 13 y versículo 14, la ley fue dada para dominar la vieja naturaleza. Nunca fue dada para dominar la nueva naturaleza. El presentar siempre a Cristo, recordando que es su gracia la que nos ayuda, su amor la que nos cubre. Nosotros no podemos hacer nada por nuestras fuerzas humanas. Vamos a fracasar. No vamos a poder realizar porque nuestras fuerzas no son limitadas. Pero el poder de Dios en nosotros hace que haya el cambio. Vamos a leer el versículo 15 del capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La pregunta que el apóstol Pablo hace, está relacionada con el versículo 1 de este capítulo que nosotros leímos. Quizás algunas personas que estaban allí cuando Pablo estaba dando esta enseñanza, quizás le preguntaron con ironía, o quizás realmente no sabían y querían saber sobre este tema, sobre la gracia, porque mucha gente dice, ya Cristo pagó el precio. Eso es lo que he escuchado en algunas organizaciones, ¿no? Que dicen que ya Cristo hizo todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Claro, respecto a la salvación, respecto al pago, porque ningún ser humano puede pagar el precio para remisión de pecados. Solamente Jesucristo.
Pero nosotros tenemos como creyentes la responsabilidad de presentarnos como una ofrenda agradable. Y quizás mucha gente no entienda este concepto, pero es un concepto, es una palabra que dice que tenemos que cumplir la palabra de Dios. Pablo les responde con una exclamación y les dice en ninguna manera, en otras palabras les dice jamás. Jamás podemos coger como pretexto que estamos en el tiempo de la gracia para nosotros vivir una vida como nosotros querramos y luego pues como estamos en la gracia, Cristo nos va a perdonar. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Por eso él aclara. Quizás algunas personas le dijeron esto y por eso dice en ninguna manera. El hecho que estamos en la gracia no quiere decir que tenemos libertad para vivir una vida desordenada y que nos dan como una carta de recomendación para vivir así. En ninguna manera, dice Pablo, jamás en la vida. Al contrario, es una aberración al Señor. Porque si nosotros entendemos que el pecado nos separa, como estudiamos en los capítulos anteriores, el pecado separa al hombre de Dios. Pero el pecador arrepentido, con un corazón humilde, acerca a Dios. La persona que mira la gracia como algo frágil o débil o como digamos que no es estricto, realmente no conoce lo que es la gracia de Dios. La gracia no es indulgente con el pecado. No es que tapa el pecado, no es que está de acuerdo con el pecado. El Espíritu Santo morando en el creyente es muy sensible. Acuérdese. Y al mínimo pecado, al mínimo, el creyente puede cometer un error grande de entristecer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona, por si usted no lo sabe. Y se contrista, se entristece. Y muchas veces tiene que retirarse. Porque el Espíritu Santo no está de acuerdo con el pecado en el ser humano. Sí, repito, y como dije en la clase anterior, todos somos vulnerables a fracasar, a errar, a desviarnos. Pero eso no quiere decir de que nosotros tenemos que vivir perdidos y pensar que vamos a ir al cielo. Esa no es una manera de vivencia correcta delante del Señor. Todo creyente debe de entender y debe de nunca olvidarse que nosotros tenemos el Espíritu Santo que hace la labor grande en nosotros. El Espíritu Santo nos enseña, nos redime. El Espíritu Santo nos dirige, nos corrige, nos redarguye de pecado. Usted ve, por eso es que Pablo dice, en ninguna manera. Nadie puede cometer pecado, vivir como una vida desordenada, porque estamos en la gracia. No. Todo creyente es dirigido por el Espíritu Santo. Y debe de ser dirigido, porque el Espíritu Santo sabe cómo guiarnos hacia el Padre. Como cuando una persona comete un error, un pecado, y si esa persona
se siente incómoda, dice, pero ¿por qué lo hice? Me siento mal, no me siento bien. Qué bueno, qué bueno. Porque entonces quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en usted. Le está dejando sentir, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace ver que hemos fallado. Por eso es que Pablo dice, en ninguna manera, jamás. El vivir en la gracia no quiere decir que realmente nosotros podemos vivir como nosotros queremos y pues Cristo nos acepta de esa manera. No, Señor. La verdadera convicción de cada creyente debe ser con el Espíritu Santo. Esa relación que tiene que haber debe de ser con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, mire, tiene tantas funciones en el ser humano cuando busca de Dios. Pensamos que podemos como darle una ayudita a la gracia y queremos como, no, yo puedo hacer esto y después yo arreglo. No, pídale ayuda al Señor, como digo, en todas las clases. Necesitamos cada día la ayuda del Señor. La vida cristiana no se basa en ciertos reglamentos inventados por los hombres, porque debemos cumplir los reglamentos para nosotros vivir una vida en Dios. No se basa en un reglamento que está instituido por los hombres. Hay muchas denominaciones que han puesto a un lado la palabra. No se basan en la palabra. Y comienzan a inventarse cosas, comienzan a poner reglamentos y en eso está basada la salvación. Porque si no vive así, si no viste así, si no hace esto, no va a ser salvo. No, lea bien la palabra del Señor. Déjese guiar por el Espíritu Santo que Él le lleva hacia toda verdad. La palabra del Señor dice que nos lleva a toda verdad. Es muy importante que cada creyente entienda que debe de ser dirigido por el Espíritu Santo. Y entonces entenderá y comprenderá lo que es vivir en la gracia de Dios, en obediencia al Señor Jesucristo, a su palabra. Así, mucha gente lo ve tan difícil en tratar de cumplir la palabra del Señor. Pero es que para eso nos dejó el Espíritu Santo. Para eso nos dejó la palabra del Señor. Y sí se puede hacerlo. Con la ayuda del Señor se puede lograr. Paso a paso. No le está diciendo que usted se tiene que memorizar completamente y no. Simplemente Dios lo que le pide a usted, lo que me pide a mí es obediencia. Obediencia. La obediencia es lo que nos lleva a convivir una vida agradable al Señor. Una obediencia a su palabra. Cuando nosotros obedecemos a su palabra, vamos a vivir una vida práctica, no teórica. Porque en la obediencia está el secreto. La obediencia nos va a ayudar a que nosotros practiquemos lo que Jesucristo nos enseña en su palabra. Lo que está escrito, el Espíritu Santo nos va a fortalecer y nos va a ayudar a practicarla. Entonces ya no va a ser una teoría más.
Usted no lo va a repetir y lo va a repetir y lo va a repetir y total la práctica no lo llega a hacer. Pero Jesucristo está enfatizado en la obediencia para la práctica de la palabra del Señor. Y la verdad, muchos creyentes pueden pensar que porque estamos en la gracia, nos da permiso para vivir, no como nosotros queremos. Cambie de pensamiento. No está correcto. En el tiempo de Pablo, muchos decían que sí, que lo podían hacer, especialmente los judíos cristianos pensaban que podían vivir así, pero no, no es así. Y vamos a leer en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es hermosa la palabra. Si usted quizás dice, yo no entiendo nada de lo que está diciendo, vamos a pedir a Dios que el Espíritu Santo le revele, que la palabra sea revelada a su vida. Y que cada vez usted que lee, por eso me gusta enfatizar citas bíblicas para seguir estudiando, porque hay muchas citas bíblicas que están ligadas al tema que estamos hablando. Y Pablo está escribiendo aquí y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, óigalo, para salvación a todos los hombres. Ese es el propósito, siempre es el propósito de Dios, que el ser humano tenga la salvación. Entonces vamos a leer el versículo 16 del libro a los Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? No hay término medio. No hay término medio. O usted es o usted no es. Si nosotros sometemos nuestro cuerpo al pecado, seremos obedientes al pecado y por consiguiente seremos siervos o esclavos de Satanás. No hay otra terminación. Y esto conduce también a la muerte. ¿Ve? Ahora quizás diga, bueno, yo estoy viviendo como yo quiero, yo hago lo que quiero, nadie me dice lo que yo tengo que hacer y no me he muerto. Estamos hablando de la muerte espiritual, de que algún día, por más joven que usted sea, o quizás de más edad, va a llegar el momento de que usted muera. Entonces ahí viene el problema. Que todo lo que usted ha estado viviendo aquí y que nadie le ha podido decir lo que tiene que hacer, allí es donde que usted va a ver de esa muerte de la que Pablo está hablando. Por causa de la desobediencia. Porque si usted pone su cuerpo para el pecado, entonces usted va a recibir muerte y la muerte es eterna. ¿En dónde? Recuerde que nosotros no estamos poniendo un miedo, porque a Dios no le va a usted a servir por miedo. A Dios se le sirve por amor, por agradecimiento. A Dios se le sirve porque le amamos, no porque hay un infierno. Hay el infierno para los desobedientes. Así que nosotros estamos a tiempo. Cambiemos nuestra actitud y seamos obedientes a la palabra del Señor. Por lo contrario, si nosotros sometemos nuestro cuerpo a la obediencia, a la justicia, obtendremos vida.
Y esta vida también se refiere con la vida eterna. Entonces, existen dos señores a los cuales obedecer: al pecado o a la justicia. Pregunto, ¿a quién usted está obedeciendo? ¿A quién usted ha entregado sus miembros para vivir? Sus miembros están en todo: los pies, las manos, la mente, el corazón. Hay personas que dicen: yo le he entregado mi corazón al Señor, pero su vida no es nada agradable delante de Dios. Hay mucho que desear. Andan desobedeciendo, son rebeldes, viven como quieren, pero dicen que se llaman cristianos y entonces es un problema. ¿A cuál Señor usted está obedeciendo? ¿Al pecado o a la justicia? Vamos a leer en Santiago capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí vuelvo a repetir, no estamos hablando de un aislamiento de gente, que usted no tiene que hablar con gente, que usted no tiene que predicar el evangelio a la gente, que usted no tiene que intercalar. Miren, yo en esta clase estaba pensando en dos cosas. Y yo me acordé de la historia del hombre Naamán, que él era leproso, pero había ahí una muchacha hebrea que estaba ahí y estaba en un lugar donde no se alababa a Dios. Estaba en un sitio donde no tenían ningún conocimiento de Dios y Dios le dio la oportunidad a esta niña para que, o joven, para que pudiera decirle: allá hay un profeta que puede sanar la lepra de este hombre. Eso es vivir en el mundo y no pertenecer al mundo. Daniel fue llevado fue llevado cautivo, ¿verdad? Y llegó a un palacio. ¿Usted cree que en el palacio estaban todos orando a Dios y se alababa y practicaban lo que hacía el pueblo hebreo? No, es más, le cambiaron de nombre a Daniel. Pero él se mantuvo en lo que él creía. Él no cambió. Al contrario, demostró quién era el Dios a quien él servía. De eso estamos hablando aquí en Santiago 4:4. Es que usted se contamine con las prácticas, con el sistema de este mundo, aún llamándose creyente. Pero como creyente usted puede estar en medio de este mundo, pero demostrar que usted es diferente y que usted ama a Dios y llevar el mensaje con su vida, con su testimonio y hacer grandes cambios. Como creyente, si usted fue liberado del pecado mediante la justificación, es por fe. La fe conduce a la obediencia a Cristo. Él nos da libertad para poder vivir una vida cristiana en alegría, en gozo, en felicidad. Y puede haber problemas, dificultades, pero usted se goza en Cristo. Amados, nos quedamos aquí en el versículo 16. Hay mucho tema que hablar y por más que yo quiero avanzar, pues hay que tocar ciertas cosas. Pero Dios permita, para la próxima semana terminemos el capítulo 6. Que Dios les bendiga grandemente. Es algo glorioso poder estar con ustedes. Que Dios les
les cubra con su presencia y ustedes sientan la paz de Dios y ustedes aprendan más y digan, no, yo voy a seguir adelante en esta vida que es linda, hermosa servir al Señor. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Bye bye.